o sea, yo feliz de que esta comunidad que partió en mi clínica se amplíe muchísimo más, porque ni yo soy el protagonista, ni Invisalign es el protagonista, son los niños los protagonistas. Y entre más podamos avanzar en niños y entre más corrijamos en niños, yo estoy segurísimo que el futuro de Chile y del planeta va a ser muchísimo mejor. Qué hermoso conectar con esa ortodoncia que tiene sentido. Hoy, como siempre, traigo invitados especiales. Este invitado especial yo lo busqué en Instagram haciendo mi búsqueda de doctores y estaba en mi lista de que yo siento que es una persona que inspira mucho a través de una pantalla tan chiquita que es el Instagram. Ajá. Pero siento que tiene demasiado para contarnos y justo antes, tras bastidores, hablando un poquito de su vida, me impresiona que cada vez que selecciono a alguien siento que va a ser un capítulo increíble. Bienvenido, el doctor Cristian. Muchas gracias, Marian, muchas gracias. Bienvenido. Contentísimo de estar apoyando acá Dientes y Cuentos. Gracias por la oportunidad también de ser un invitado tan reconocido de tu perfil, de tu trayectoria. Gracias a ti. Así que me siento muy honrado de poder, a través de tu plataforma, también aportar todo lo que podemos hoy día conversar, porque al final toda esta conversación va a estar ligada hacia los pacientes, que es nuestro campo clínico. Totalmente, Cristian. Gracias a ti por darte el tiempo, que sé que vives en 2 lugares distintos, trabajas muchísimo, y me acuerdo que me pasaste la agenda y fue como, Marian, ¿puedo este bloque de agenda así? Y yo, vamos a darle, porque creo que este capítulo va a estar bueno. Sí, pero lo logramos. Estamos acá para poder darnos un espacio y fuera de informar, de transmitir nuestras experiencias, también de entretenernos, de conocer parte de la vida de nosotros, que es súper fundamental. Fuera de tener un traje de odontólogo, de ortodoncista, somos personas que ayudamos también a otras personas. Por lo tanto, este espacio es para eso, para hablar desde la parte personal y humana. Escribir Dientes y Cuentos así, súper lindo. Ajá. Oye, Cristian, cuéntame un poquito primero, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 39 años, nací en Santiago y bueno, estudié en un colegio católico que se llama Instituto Alonso Ercilla, en donde hoy día me siento también muy honrado porque muchos profesores son pacientes míos. ¡Wow! Y los veo 20 años después o 30 años después y me siento también súper afortunado de poder estar ligado siempre a mi pasado o a mi historia de alguna u otra forma. Totalmente. Así que muy contento. Oye, cuéntame, ¿en qué universidad estudiaste odontología? ¿Y cómo llega la odontología como a ti? ¿Por qué voy a estudiar odontología? Sí, es una pregunta que en realidad uno se la hace en un momento de la vida que no está tan seguro realmente, pero sí tenía mucha énfasis de que quería hacer algo relacionado al servicio de la gente. Y en mi cabeza pasaban muchas carreras. Estaba medicina, odontología, estaba kinesiología, psicología. Todo en ayuda al paciente, claro. Todo ligado hacia el servicio de los demás. De hecho, en el pregrado trabajé mucho en los veranos, que hacíamos trabajos voluntarios, y yo esperaba el verano para hacer eso, porque en realidad ahí me conectaba con el aporte realmente que iba a hacer en mi carrera. Y nació odontología principalmente por 2 motivos en realidad. Uno, me gustaba mucho todo lo que yo tuve ortodoncia mucho tiempo en mi vida y creo que mi doctora me marcó. Me acuerdo del sillón dental que se movía, las luces, lo encontraba como todo espectacular. Súper tecnológico. Tal cual. Y cuando empecé a bajar, de todas estas carreras, ¿cuáles son las que más me llaman la atención? Tenía 2 opciones, o era odontología o era medicina. Y bueno, en Chile, para tú poder elegir también al final qué es lo que te vas a dedicar en tu futuro, está analizado por un puntaje. Claro. O sea, no necesariamente es tu deseo. Tienes que ese deseo combinarlo con que tú puedas académicamente en la universidad acceder a través de un puntaje. Por lo tanto, claro, yo tenía 5 en mi cabeza en ese momento, porque si no era una, el puntaje no me alcanzaba para esa, me tenía que alcanzar para la otra. Y finalmente tenía 2, y cuando dieron los puntajes, me alcanzaba para los 2. Ay, ¿cómo elegiste? Fue más difícil, porque en el fondo no había como una selección ya desde la universidad, sino que yo tenía que decidir. Y principalmente fue porque la salud bucal, en ese momento, que imagínate, yo era muy chiquitito,
sentía de que era un aporte esencial hacia la salud integral de las personas. Y no sabía si el campo médico tan amplio lo iba a lograr como lo quería conseguir a esa edad, que en el fondo tenía 17 años. Y decía, ok, voy a elegir primero odontología y si no me gusta, me cambio a medicina. Si veo que en realidad me gusta más la parte médica, pero en realidad estudié en La Mayor, que estaba en Alameda. Mi colegio estaba en Alameda también. Ay, no. Entonces veía la facultad de odontología para ir a mi casa. Y veía el edificio, me parecía muy lindo, todo ordenado, el patio precioso. La facultad la encontraba realmente muy moderna en ese entonces, que yo partí el 2005 estudiando el pregrado. Y habían poquitas universidades privadas. Sí, Estaba total, La ahorita hay Mayor, muchas. la de los Andes todavía no sacaba la carrera, entonces no había muchas opciones, pero yo decía, si voy a estudiar algo de salud, quiero que lo disfrute por todos lados, desde un campus que me quede cerca de mi casa, Que sea de cómodo, que claro. lo encuentre bonito, de que me inspire ir a estudiar para dedicarme a mi vida. Y sentía que La Mayor, de cierta manera, superficialmente, lograba como esos objetivos. Ay, Ahora, genial, nunca pensé genial. que iba a ser tan difícil también. Ajá, eso te iba a decir, porque, bueno, si voy a estudiar odontología y cuando entras, obviamente Sí. hay habilidades para algunas cosas y otras para otras no tanto. Tal Y cual. cuéntame, ¿cuál fue así como lo que tú dijeras en pregrado? Ay, yo quiero dedicarme a esto toda la vida, porque vemos tantas Ajá. cosas y lo que menos nos vemos es ortodoncia, Sí. porque este niño es especialista en ortodoncia. Tal cual, ortodoncista. Ortodoncista. Del posgrado de no chileno, de Exacto. la Universidad Católica de Uruguay. Muy orgulloso de haber estudiado allá también, con muchos doctores que hoy en día los valoro muchísimo. Ay, qué éxito. Y en pregrado, ¿qué era lo que te llamaba? Así que tú decías, cónchale, me encantaría ser esto. ¿Sabes ¿A qué eras qué? mejor? ¿Qué eras bueno? ¿Para qué eras bueno en pregrado? Sabía lo que no me gustaba, pero me costaba más identificar lo que me gustaba. Por ejemplo, cirugía no me gustaba mucho. Sentía que era muy exigente. Los profesores quizás por ahí tampoco me motivaron a que me gustara la carrera. Es importante. El ramo. El ramo, claro. Era extremadamente estricto. Yo siento que si uno tiene un profesor que te inspira, Tal yo creo que ahí te cual. inclinas a donde Tal deberías. cual. Siento que así como nosotros ahora inspiramos a pacientes, sobre todo que yo trabajo con niños en programas escolares, cuando tú estás en esa edad en donde tú estás estudiando, tu tutor, tu guía, es lo que te va a motivar o impulsar en parte de lo que tú quieras dedicarte, porque vas a ver en él la vocación que hace por el aporte que hace o por el trabajo que tú ves que lo hace con pasión. No tengo nada en contra, tengo mejores amigos, mis mejores amigos colegas son cirujanos maxilofaciales que cambiaron ese paradigma de que era como todo demasiado estricto, demasiado protocolar, que sin duda se necesita que sea así, Sí. pero no desde un punto de vista tan culposo o castigador. Y que en pregrado es otra cosa. Sí, pregrado la pasamos mal. Sí, sí. Hay que reconocerlo. Sí. En pregrado uno la Sí. pasa mal. Yo Y siento que el que sale sí. de odontología sale con un pequeño toque. Porque Tal es que cual. hasta el día siguiente que tú te gradúas y te entregas el título, tú te levantas y que tengo algún paciente que tengo que dar de alta para poder pasar el ramo. Yo soñaba tuve un año, yo Deberíamos creo, tener un ramo de soñando psicología, pero así. de que hoy me faltó cumplir esta parte de la malla y no pasé el ramo y después me despertaba y dije, menos mal, que era un sueño. Uno realmente queda de Sí, repente sí, queda. un poco tocado, sobre todo porque son carreras que se Exigente. merecen esa exigencia por el aporte que hacemos a nivel biológico. Totalmente. Pero sí la pasamos mal en el momento y después empezamos ya a disfrutarlo posteriormente. Y bajo eso lo empecé a disfrutar mucho cuando entré a servicio público. Wow. Trabajé 6 años en la comuna de La Pintana, todo relacionado, si tú te fijas, al servicio social, Sí. una de las comunas más vulnerables de Santiago, y me di cuenta en mi primer trabajo, que tuve la suerte de entrar al servicio público como un primer trabajo también, que me gustaba muchísimo poder ayudar a las personas sin que haya un concepto monetario intermedio. Sentía de que
el aporte era más genuino, lo hacías más de vocación, más desde el corazón y no poniéndole un precio. No viví esa experiencia yo en el pregrado, en realidad, cuando salí de la universidad. Creo yo que igual es difícil en un comienzo valorizarte porque en realidad no lo sabes mucho. Entonces no pasé esa etapa, pero sí pasé la etapa de revisar que las personas realmente, por más que a veces se sacrificaran, se levantaran a las 4 de la mañana, a veces hacer una fila gigante, yo entraba a las 7:30, como era tan lejos, yo entraba un poco más antes por los tacos, etcétera, y revisaba de que gente muerta de frío haciendo una fila, yo decía, no puede ser de que el sistema de salud hoy en día, hace 10 años atrás más o menos, fuese tan difícil para la gente, tan inaccesible. ¿Crees que ahora, de 10 años para acá, ha cambiado un poco el sistema de salud Ojalá pública? que sí, y al menos intento en mi especialidad que sea más accesible. Y por eso que nació mi programa de ortodoncia escolar, que es un programa que los invito a todos de sexto a cuarto medio, que es un programa para darle más acceso a la gente en la especialidad de ortodoncia, que es lo que me dedico a mí. Y es una manera de devolver un poquito lo que me regaló el servicio público, porque el servicio público me permitió a mí estudiar la especialidad. Me cambió los horarios, me ayudó muchísimo a que yo eligiera una carrera y una universidad donde se pudieran adaptar los tiempos, por eso que tuve que trabajar, hacer el posgrado afuera, porque el posgrado de la Universidad Católica en ese entonces era una semana al mes. Por lo tanto, yo podía comprimir 3 semanas mi horario del servicio público, trabajando de 8 a 8, sábado de 8 a 2 de la tarde, y me iba una semana. Y eso me lo permitió el servicio público. Y gracias a eso dije, ¿cómo devuelvo la mano a la oportunidad que me está dando el servicio público? Y dije, voy a intentar gestionar en un comienzo un programa pequeñito de ayuda social. Y esto empezó a agarrar vuelo, hasta que ya ahora es un programa tremendamente grande, conformado, con talleres a los padres, de hablar no solamente de ortodoncia, sino de cómo el niño, y en realidad acá me quiero detener un poquito, si me permites, Marian, feliz. que yo he investigado estos 3 últimos años que la ortodoncia está muy ligada al sistema neurológico, especialmente en niños en crecimiento. Wow. Nuestro sistema neurológico tiene 2 pics súper importantes en su desarrollo, que es a los 5 años, entre los 0 y 6 años, en promedio 5 años, que coincide con la dentadura de leche, y entre los 9 y los 15 años, que coincide con el recambio dentario, y coincide que empezamos a tener un recambio hacia los dientes definitivos. En estos 2 pics neurológicos donde interviene también la odontología y la ortodoncia, me di cuenta de que los niños, en medida que yo los iba tratando, iban teniendo un comportamiento social diferente. Iban siendo mucho más extrovertidos, mucho más curiosos. Más seguros también, claro. Más seguros. Y yo empecé a investigar internamente y le empecé a pedir las notas a los padres de cuándo partieron a cuándo terminaban. Y veía que subían las notas los niños. Ya partían, por ejemplo, con un promedio 5.5 y terminaban con un promedio 6. Partían niños súper calladitos, vergonzosos, con miedo, a la mitad del tratamiento y al final del tratamiento, preguntándome todo, preguntándome cómo podía mantener esto a largo plazo. La relación con los padres también cambiaba. De hecho, los padres me decían, no solamente le cambió la sonrisa a mi hijo, también le cambió la personalidad. Ahora me puedo yo comunicar con él y me cuenta cosas que antiguamente yo no sabía. Y desde ahí comenzó mi investigación, desde mi clínica. Y ahora se ha ampliado mucho más a ya poder exponer en congresos todo lo que he investigado a nivel neurocientífico, pero principalmente está basado, Marian, en que la ortodoncia está influyendo, sobre todo en pacientes en crecimiento, donde la boca también está cambiando. Y la boca cambia, la respiración cambia, los patrones de sueño cambian,
la microbiota o el microbioma, las bacterias de la boca también cambian, y si estos cambios son desfavorables, pueden alterar el sistema cognitivo, pueden influenciar el desarrollo neurológico. Por lo tanto, nosotros, como ortodoncistas, como pilares de la salud, no solamente estamos mejorando funcionalmente una sonrisa o en la estética de una sonrisa, sino también estamos participando en alinear el destino y el futuro de ese niño. Totalmente. Porque si ese niño tiene después una capacidad neurológica gracias a esa ortodoncia, donde modificamos patrones de respiración, donde modificamos el microbioma oral para que fuera mucho más funcional ese microbioma y no exacerbara las bacterias patógenas, por ejemplo. Ese niño por supuesto que va a pensar mejor, Claro. Ese niño por supuesto que va a tener una autoestima mejor, ese niño por supuesto que se va a relacionar con sus pares mejor y va a tener un desarrollo de comportamiento muchísimo mejor que alguien que no lo tiene. Por lo tanto, siempre le digo a mis compañeros, a mis colegas que me dicen, mándame el paper de esto otro que yo voy investigando, que se inspiren y no solamente determinen que están corrigiendo una sonrisa, estamos más allá de eso, estamos corrigiendo también el futuro y el destino de ese niño, que a nivel global, si tú lo fijas, ese niño va a ser la generación que después va a ser la que va a mandar al mundo, la que va a mandar al país, la que va a mandar a cómo se va a relacionar, cuánto peso van a tener los abuelitos, cuánto peso van a tener las futuras generaciones. Y si esos niños están bien desarrollados neurológicamente, van a tener la capacidad de tomar decisiones mucho más funcionales, mucho más empáticas, mucho más pensando en el aporte del otro, con menos individualismo. Yo siempre trato de hacer asociaciones. Antiguamente la violencia, sabemos que la violencia es algo mundial, pero se reconocía en adultos. Hoy en día la violencia es en menores de edad. Y de hecho se han tenido que cambiar las legislaciones, las leyes, para poder encontrar de alguna manera un control a estos niños que están siendo violentos más pronto. Por lo tanto, si desde la ortodoncia podemos aportar que estos niños sean menos violentos, sean más compañeros entre sí mismos, que contribuya a disminuir el bullying, que es el principal acto de violencia que ocurre a nivel escolar. Y de ahí empieza a escalar a mayor. Por lo tanto, y si podemos actuar a nivel ortodóntico y entendemos cuáles son las asociaciones que tenemos implicancia en el sistema cognitivo, por supuesto que la ortodoncia sí hay que aplicarla y sí tiene que ser más accesible. Totalmente. Porque si no, los que van a empezar a beneficiarse van a ser los mismos de siempre, y tenemos que darle la oportunidad también a que el círculo social, que yo representé por mucho tiempo, que era la Comuna de La Pintana, y que agradezco a la alcaldesa que me haya permitido haber trabajado ahí, que los padres se sacrificaban y eran niños con menos oportunidades. Ojalá que este podcast también inspire a otros doctores para que el acceso a la ortodoncia, sobre todo con el conocimiento que hoy en día existe, que no solamente se corrige sonrisas, sino que también mejoran otros patrones, especialmente neurológicos, sea accesible, para que tengamos una sociedad mejor. Finalmente es eso. Qué hermoso, porque siento que, o sea, tu programa, más allá de tu programa, siento que debería estar más metido esto en las universidades. Tal cual. Como formar al dentista para entender, en pregrado y en posgrado, para entender el propósito de lo que estamos haciendo. Exacto. Porque el propósito no es, bueno, sí, yo voy a resolver este diente para salvar este diente, porque pensamos a veces así. Yo voy a solucionar esta mordida cruzada porque, bueno, para que el paciente se vea mejor, pero va más allá de eso. Va mucho y tú lo más estás allá, exponiendo de una forma muy científica, primero, porque lo has investigado desde tu clínica, desde tu experiencia, y lo has llevado a otras, y ahora lo vas a llevar a un congreso internacional. Tal cual. Wow. Sí, voy a un congreso en octubre que es de IAOFO. IAOFO es un congreso internacional súper importante a nivel de la ortodoncia, y súper contento de abrir esta esquina ventanita, diferente, claro,
esta visión distinta, que no solamente importa la biomecánica, que los casos nos queden lindos, sino también importa qué sucede más allá de la boca. ¿Cuál es el impacto que dejamos más allá de una sonrisa bonita? Y eso es lo que intento transmitir a los doctores, que no solamente hay que enfocarnos en dejar una sonrisa alineada, sino cómo eso puede influir en que se alineen otras cosas. Y creo yo que tocaste un tema súper importante que tiene que ver con que nosotros, en general, las carreras de salud están solamente, nos formamos como en terrenos. Totalmente. Pero Clínicos. No entendemos que está todo asociado. Cuando comenzamos a asociar, vemos que es importante la fonoaudiología para los tratamientos de ortodoncia. Muy importante. Cuando empezamos a asociar, vemos que el otorrino también aporta, que el odontopediatra también aporta. Hasta el psicólogo aporta. El psicólogo, el kinesiólogo. Entonces, cuando dejamos de mirar tan local y empezamos a mirar más sistémico, también entendemos qué objetivos e impactos sistémicos vamos logrando. Por lo tanto, desde ahí, la inspiración, la motivación y la vocación que tenemos como odontólogos, principalmente hay que basarla en que no solamente estamos mejorando un territorio local, sino que ese territorio local también está impactando favorablemente a un territorio sistémico. Okay. Y en el campo de la ortodoncia y en lo que he investigado, esto sistémico impacta en lo neurológico. O sea, imagínate, la neurología asociada a la ortodoncia, wow, algo que uno no pensaba que pudiese estar conectado. Por eso me parecía tan interesante hablar de este tema, porque generalmente estamos pensando en la biomecánica. Estamos pensando en qué tipo de ortodoncia le vamos a colocar a algún paciente y no pensamos más allá de realmente cuál es el problema. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si yo soluciono esto? ¿Cómo impacta lo que acabas de decir? ¿Cómo impacta en el paciente en su desarrollo diario? Exacto. Por ejemplo, la última investigación que estoy haciendo es el uso de pantallas. Que hoy en día los niños son más amigos de las pantallas que de otras cosas, ¿verdad? Y la pantalla se ha demostrado de que interfiere en los patrones de sueño. La luz azul altera un aminoácido que es súper importante, que es el triptófano, y que el triptófano de día se convierte en serotonina para activar todas las funciones de vigilia y en dopamina y melatonina para poder activar las funciones de noche. Pero si este triptófano no es convertible porque la pantalla lo altera en melatonina y dopamina, ese niño que está creciendo no va a tener un patrón de sueño fisiológico, reparador. Y ese niño que no está teniendo un patrón de sueño fisiológico no va a tener un patrón respiratorio fisiológico, porque va a empezar a tener procesos apneicos o de hipoxia cerebral. Y va a combinar la respiración nasal con la bucal. Y cuando tenemos una respiración bucal, sabemos de que hay alteraciones morfológicas. Los maxilares empiezan a disminuir, hay estrechez, hay una lengua que ya no está funcionando adecuadamente. Y la ortodoncia viene a reparar todo eso. La ortodoncia viene a mejorar la respiración para que mejore el sueño. La ortodoncia viene a mejorar que la lengua se posicione mejor para mejorar la morfología que está creciendo a nivel de los maxilares. Pero si no sacamos la pantalla, seguimos teniendo el mismo problema. Por lo tanto, vamos a lo sistémico. No sacamos nada de poder resolver problemas en niños si tampoco educamos a los padres qué cosas podrían estar contribuyendo a favor o en contra. Y por eso que mi programa, estoy en primer lugar tan orgulloso de él, porque ha tenido muy buena recepción con la gente y están todos bienvenidos al programa. Eso te iba a preguntar, si hay pacientes que quieran incluirse al programa y si hay dentistas, ortodoncistas que quieran incluirse como voluntarios al programa. Feliz. Ojalá que haya muchos ortodoncistas que desde su clínica o de la mía quisieran apoyar al programa. Ese sería mi meta final. Esto está genial. Yo me súper animo. Poder motivar a otros ortodoncistas de que
el acceso de la ortodoncia puede cambiar el futuro de generaciones. Ay, qué hermoso. Eso... Mira, este podcast le va a encantar a mi mamá, que es psicólogo infantil. Sí. Y lo otro, a esas mamás que tienen niños, no piensen que la ortodoncia solamente va a alinear sus dientes y ya. Esto lo acaba de decir alguien que está investigando el neurodesarrollo. Sí. Ay, y el programa tiene talleres para padres por Zoom, en donde les enseñamos los beneficios de la pantalla. Me acompañan en esos Zoom especialistas en psicopedagogía, en psicólogos, fonoaudiólogos, donde vamos dando una mirada distinta y para que esos padres que a veces sin saberlo, porque no está tan fácil la información, nos cuesta a nosotros como ortodoncistas asociar. Imagínate un padre cómo podría pensar que la pantalla podría influir en sus dientes, por ejemplo. Totalmente. Nosotros intentamos enseñar eso para que los padres sean parte de nosotros en el cambio, sean aliados de nosotros y ellos también empoderen de que la ortodoncia o cualquier disciplina puede estar jugando un papel a beneficio o a perjuicio del crecimiento de su hijo. Por lo tanto, acá yo siempre le digo a los papás, y es el compromiso que tiene el programa, los padres son los que permiten el resultado final. No saco nada de dejarle una sonrisa hermosa, sino le enseñé al papá de qué cuidados adicionales hay que tener. Por lo tanto, es un trabajo en equipo. Los padres son nuestros pilares de educación para los niños. Por lo tanto, es un programa que integra a los papás también, para que ellos puedan entender cuáles son los factores y cómo se asocian estos factores que pueden aportar hacia la salud integral de su hijo. Wow, de verdad que increíble. Gracias por toda esa explicación tan hermosa. Feliz. Como ortodoncistas nos encanta estudiar, nos encanta estar actualizados. ¿Qué cursos, aparte del posgrado que hiciste, que quiero que toquemos un poquito el tema de, ya me contaste de que estudiaste en Uruguay, sí. Y bueno, gracias a Dios tuviste la oportunidad de viajar a Uruguay, trabajar acá en el servicio público, o sea, hermoso. Primero, ¿por qué decides estudiar en Uruguay, aparte del programa que tenías? ¿Qué fue para ti lo más retador del posgrado? Uh-huh. ¿Y cómo llegó la ortodoncia invisible a tu vida? La ortodoncia invisible no, bueno, ¿cómo llegó la ortodoncia digital a tu vida? Tal cual. Que hoy día la ortodoncia digital viene a poder mejorar muchas cosas que la ortodoncia convencional tiene. Por ejemplo, lo que no me gusta, y es algo que por eso que el programa parte tan pequeñito, es que la ortodoncia convencional tiende a sacar mucho diente, tiende a ser muy extraccionista. Totalmente. En cambio, la ortodoncia digital tiene otros formatos, otra biomecánica, otro patrón de movimiento que te permite evitar sacar dientes. De todos mis casos de ortodoncia digital, que son más de 200 casos, ninguno he tenido que sacar dientes. Sin embargo, esa muestra de 200, si fueran de brackets, al menos la mitad requerirían extracciones. Por lo tanto, la ortodoncia digital, fuera de ser más cómoda, más estética, más confortable, higiénica, viene a cambiar algo que es súper crucial. Antiguamente la gente duraba hasta los 50, 60 años. Hoy día estamos durando los 90, 100 años. Por lo tanto, sacar un diente a un niño a los 12, 13 años, para que en 90 años esos dientes no los tenga, es complicado. Sí, por lo tanto, tenemos que actuar con ortodoncia antes. Yo cuando estaba en pregrado o incluso en el CESFAM, muchos colegas decían, bueno, esperemos el recambio completo y de ahí consultamos con ortodoncia. Ya eso es tarde. Cuando ya vemos, y por eso que es importante que los papás estén con nosotros, cuando vemos algunas características, ronquidos, bruxismo, niños con ojeras, niños que les cuesta despertarse, niños que no se concentran. Son patrones que pueden estar condicionando a que pueda haber un factor ortodóntico que requiera a ese niño. Por lo tanto, la digitalización de la ortodoncia nos permite en la etapa adulta poder tratar casos sin tener que extraer tanto diente. Pero basándome en tu pregunta, para mí estudiar afuera fue un gran apertura mental. Estudié en Uruguay, en la Universidad Católica de Uruguay. En primer lugar, entendí otra forma de enseñar, en donde sentí que los profesores eran parte de tus amigos,
donde no había susto de preguntar cosas, donde podías ir con tu caso de paciente y ellos te apoyaban, en donde las preguntas eran bienvenidas y el conocimiento también. Por lo tanto, siento que a nivel académico fue para mí una excelente herramienta, sobre todo porque la Universidad Católica de Uruguay se centra mucho en la ortopedia, que tiene que ver con la ortodoncia de niños, ¿verdad? Y luego en la ortodoncia de adultos. Por lo tanto, me dio mucho conocimiento para lo que estoy haciendo hoy en día. Y elegí la Universidad de Uruguay porque era la única universidad en ese momento que era una semana completa y ya no más. Perfecto. En cambio, cuando uno consulta en los posgrados, a veces son todas las semanas, con varios días al mes, entonces no me cuadraba con el sistema público. Claro, totalmente. O sea, me permitió el sistema público estudiar siempre y cuando yo pudiera comprimir en 3 semanas y una libre. Si no, no hubiese podido, hubiese sido muy difícil. Totalmente. O hubiese tenido que dejar el sistema público. Que en el fondo, para que la gente también lo sepa, el posgrado es uno de los más caros de la odontología, de la ortodoncia. Sí, por lo tanto, y la caro, inversión... Caro. Muy caro. Muy caro. O te compras una casa o haces el posgrado. Total. Por lo tanto, no es tan fácil dejar de trabajar para enfocarte 100% en un posgrado, que también coincide que es uno de los más largos. Es más caro y más largo. Por lo tanto, no puedes estar 3 o 4 años, por lo menos yo no podía, sin tener que trabajar regularmente para dedicarme al posgrado. Tenía que buscar una universidad que fuera reconocida, que fuera prestigiosa, que tuviese una filosofía de ortodoncia clara, seria, formal, etcétera, pero que en los tiempos pudiesen coordinarse con mi trabajo en ese momento. Totalmente. Y me sirvió muchísimo porque en el fondo ya en sistema público, de lo que iba aprendiendo, podía enseñarle a los papás ciertas cosas. Que se fijaran en la respiración de los niños, que si roncaban ya empezábamos a hacer interconsultas antes, si veíamos que habían patrones de crecimientos alterados, mandábamos la interconsulta antes de esperar el recambio dentario completo. O sea, sirvió intervenir esa información para aportar. Y después lo hice a través del programa escolar en mi clínica. Hermoso, Cristina. Y bueno, la ortodoncia digital, que como hablamos recién, viene a romper paradigmas de la ortodoncia convencional. Sin duda, cualquier ortodoncia, cualquier tratamiento, todos, mientras sean hechos con criterio, con diagnóstico, con las imágenes necesarias, sin saltarse ningún paso, cualquiera es buena. Hay algunas mejores que otras, o más accesibles que otras, o más cómodas que otras, pero no tratar es lo peor. O sea, tratar con los recursos que tú tengas es muy importante. Y que tengo más de 200 casos y gracias a esos pacientes, mira, el 10% de lo que recauda la clínica se va al programa. Por lo tanto, todos los pacientes que acuden a mi clínica apoyan a la sonrisa de otros niños. Por lo tanto, para mí es muy especial Invisalign, específicamente en mí, porque me permite hacer el programa. Me permite que otros niños puedan beneficiarse gracias a que hay pacientes que sí pueden optar por este tipo de tratamiento. Y claro, hice una subespecialidad de ortodoncia digital, me especializo todos los años porque la ortodoncia digital va muy rápido. Demasiado rápido. Lo que aprendiste el año pasado ya queda obsoleto para el otro año, por lo tanto tienes que ir actualizándote en congresos constantemente para dar lo mejor, para que el resultado sea el mejor, para que el diagnóstico con la planificación, el objetivo final sea el mejor. Pero Invisalign para mí fue una pieza fundamental para que todo lo que hago gracias al programa se pudiese dar. Qué hermoso. Y luego empezaron a ayudarme. Hay empresas, tengo pacientes que tienen pequeñas empresas que aportan un poco de dinero para el programa. Este programa se crea así. No hay fondos estatales, no hay fondos. Debería. Es de todo un aporte. Por lo tanto, obviamente que me interesa mucho que doctores
como yo. Ahí háblales a los doctores Sí, a la cámara. Doctores, anímense. que doctores como yo que se inspiran en ayudar a la gente, que busquen mi Instagram, me sigan, me escriban y yo les puedo dar, o sea, yo feliz de que esta comunidad que partió en mi clínica se amplíe muchísimo más, porque ni yo soy el protagonista, ni Invisalign es el protagonista, son los niños los protagonistas. Y entre más podamos avanzar en niños y entre más corrijamos en niños, yo estoy segurísimo que el futuro de Chile y del planeta va a ser muchísimo mejor. Qué hermoso conectar con esa ortodoncia que tiene sentido. Ajá. Qué hermoso. Ortodoncia con conciencia le llamo yo. Ortodoncia con conciencia, o sea, Tal cual. tiene todo, o sea, acabas de exponer todo lo que debería tener un ortodoncista. Y eso me hace sentir demasiado feliz haberte tenido aquí hoy. Me falta la última pregunta porque, bueno, sabemos quién eres a nivel profesional, investigador, apasionado por el servicio público, apasionado por la ortodoncia infantil, la respiración, el neurodesarrollo. Pero ¿quién es Cristian más allá de la consulta y la investigación? Cuando me saco la bata. Cuando te sacas la bata y en qué tiempo. Y en qué tiempo, porque también... Uy, eso es lo que menos ¿cómo tiene equilibras uno? Esto Ajá. de algo que te apasiona, que te encanta, que el descanso, necesito estar en calma, tengo familia, Sí, así que cuéntanos un poquito para cerrar. Ya, cerremos conmigo. Eso. Yo creo que el programa no solamente ayuda a la gente, sino también ayuda a los profesionales. Cuando entendemos que nuestro sistema neurológico actúa de cierta forma y tenemos ciertos comportamientos, también nos empezamos a ayudar a nosotros. Yo estoy casado, tengo 10 años con mi esposo, que es dermatólogo. También él es speaker de marcas de dermatología estética. Y junto a él es argentino. La cultura argentina, y bueno, yo estudié en Uruguay también. La cultura de Uruguay y Argentina son culturas que tienden a romper muchos paradigmas y a sacar la personalidad de uno. Sin duda, Martín me ayuda muchísimo a que esto chiquitito que partió me dé la personalidad y la confianza para hoy día mostrarlo en tu podcast, para en octubre mostrarlo en un congreso. Así que Cristian, cuando está no en la clínica, está con su esposo, con su perrito que se llama Jacinto, que es un pug, que lo amo con mi alma. Y en general hacemos procesos de desconexión. Tratamos de desconectarnos del área de la salud, de desconectarnos de nuestros trabajos para conectarnos con la vida. Porque al final de todos los procesos que hacemos, la vida está para vivirla. Y que nuestra profesión nos ayude a disfrutar nuestra vida. Qué hermoso. Y así como los niños los estamos ayudando para que en su futuro puedan disfrutar de sus vidas con la máxima capacidad intelectual que se pueda, hoy día yo lo estoy practicando conmigo. De que en mis tiempos libres me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta el sol, me gusta la tranquilidad, me gusta la música. Mi esposo además es pianista, es dermatólogo y pianista, cantamos, disfrutamos la vida. Me encanta. Y cuando uno goza de la vida, te permites también mirar desde otro punto, desde otra arista, cómo mi vida puede aportar a la vida de otros. Y ahí viene mi carrera. A través de mi carrera, a través de mis manos, a través de mi formación, a través de mi vida profesional, intento mejorar la vida de otras personas. Qué hermoso, Cristian, de verdad, qué hermoso este podcast te pasaste. Sí. De verdad que muchas gracias por exponer todo tu conocimiento, hablar desde lo más profundo para que de verdad esto le llegue a pacientes, a los ortodoncistas, a los odontólogos que nos escuchan, que ya nos pueden escuchar por Spotify y por YouTube. A los padres, a las personas, los padres, a todos. Claro, a todos, que esto llegue y que de verdad que el programa cada vez se haga más grande. Así que los que se animen pueden dejar en los comentarios o escribirle directamente a él. Me escriben DR Cristian Martínez, muy fácil. Eso, ¿dónde lo podían conseguir? Y por último, ¿qué consejo le darías a esos estudiantes y a esos ortodoncistas? Que nunca se pierdan, que siempre encuentren un propósito, que nuestra carrera es nuestra herramienta
pero no es el propósito, es la herramienta para encontrar el propósito. Por lo tanto, a todos los estudiantes de odontología que de repente, que es difícil, todos pasamos por eso, que busquen el propósito de por qué quieren estudiar. Y con ese propósito, buscar qué elementos te ayudan. Porque al final, nuestra carrera, nuestra profesión, que es conectar con personas, conectar con familias, conectar con sonrisas, etc. Si no tenemos un propósito claro, nos vamos a perder, nos vamos a desmotivar, va a costarnos más. Es difícil encontrar los propósitos, es una búsqueda constante y creo que es parte de la vida también. Los propósitos también van cambiando con el tiempo, pero que el propósito del momento lo agarren con energía, con fuerza y que crean en ustedes. Que crean de que el aporte que van a hacer a la vida de ustedes y de la de los demás sea un aporte genuino, un aporte del corazón, un aporte de calidad, porque al final, con bata o sin bata, somos todos personas. Totalmente. Por lo tanto, que tu aporte de tu persona sea primero para ti y luego para el resto. Que no pierdan la felicidad en lo que hacen. ¡Qué hermoso! Buenísimo. Cristian, gracias a ti por permitirme estar acá. Muchas gracias. El programa, quisiera motivar a la gente que me busquen por Instagram, por las redes sociales, Dr. Cristian Martínez, muy sencillo. Y toda la gente que se sienta inspirada, que sienta que hicieron match, que algo de estos minutitos que conversamos, ¿verdad? Les hizo clic en la cabeza. Yo estoy aquí para caminar junto a ellos también y ayudarlos. Ay, qué éxito, Cris. Muchas gracias. Gracias a Auda por la oportunidad de estar acá grabando en vivo y en directo. Y bueno, esperemos que este podcast llegue a muchas otras personas que inspiren y que de verdad lo hagan de corazón. Cada vez que entrevisto a alguien conecto demasiado con un propósito y se me ocurren siempre más propósitos. Así que de verdad muy agradecido con todo lo que conversamos. De verdad muy lindo. Te felicito. Gracias, doctora. Yo también la admiro muchísimo por lo que hace, porque también es un propósito querer motivar a otros dentistas y que me hayas invitado para poder generar ese lazo contigo. Ay, y yo gracias. Ya me siento pagado. Gracias, Cristian. Y bueno, nos esperamos en un próximo capítulo de Dientes y Cuentos. Muchas gracias por escucharnos. Bravo.